Esta es la placa entrenadora para Arduino. La idea es, bueno, es una placa que se pincha aquí en una placa de Arduino 1 y la idea es ofrecer un entorno potente de programación que con pocos cables puedas montar muchas configuraciones distintas de la placa para que cuando estás enseñando a programar a los alumnos, el cableado de lo que estás programando no sea un problema. Entonces, ¿qué dispone? Pues dispone de, por ejemplo, de esta tira de LEDs, dispone de un display de 2 dígitos de 7 segmentos, puertos para las entradas analógicas, una LDR, un piezoeléctrico. Estos son puertos para poner servos con alimentación externa. Esto es un puerto para conectar 2 motores. Está previsto poder poner aquí unos condensadores si queremos. Los motores además han elegido las salidas para que sean salidas analógicas y así se pueda jugar con la velocidad del motor. Aquí tenemos un puerto también para servos, que en este caso sería un puerto de servos que están alimentados a través de la misma placa y 3 entradas digitales que ya están conectadas y que tienen su resistencia pull down. Entonces, ¿cómo se conecta, por ejemplo, si una persona quiere hacer programas con los LEDs? Lo único que tiene que hacer es coger un cable, venir a esto que es el cátodo del LED y ponerlo en ground. Y entonces ya estos funcionarían. Si le decimos que la salida 13 esté en alta, pues este LED brillaría. Esto nos permite hacer, por ejemplo, juegos con que un LED va cambiando, se va iluminando en una dirección o en otro. Podemos programar semáforos dobles. Es algo interesante y potente. Que queremos trabajar con el display de 7 segmentos y queremos hacer, por ejemplo, contadores con este display de aquí. Entonces pondríamos el pin de las unidades conectado a ground y entonces podemos hacer, pues eso, que esto nos muestre números. Pues es muy interesante porque el alumno tiene que ver cada uno de las salidas corresponde a uno de estos LEDs y entonces, bueno, pues tiene que plantearse cómo puede fabricar los distintos números. Si alguien quiere hacer algo más complicado, como por ejemplo un contador con los 2 dígitos, simultáneamente no podemos tenerlos aquí montados. Entonces, ¿qué hacemos? Conectaríamos las unidades a un pin, puede ser analógico digital, aunque tiene que trabajar como digital, un pin a una salida, a una entrada, perdón, a una salida y el otro a otra. Y entonces, ¿qué haríamos? Pues haríamos que se viera uno u otro dependiendo que una u otra esté en high o esté en low. Ese es el asunto. Bien, que queremos conectar el piezoeléctrico para hacer programas de sonidos que son muy interesantes. Entonces venimos aquí y elegimos el pin del piezoeléctrico y elegimos aquí el pin al que queremos que funcione y si le pongo aquí pues el 7, cuando ponemos tones 7 pues sonará el piezoeléctrico. ¿Que queremos conectar un servo? Es tan sencillo como coger el puerto del servo y directamente conectarlo en su puerto y aquí attach 2 nos haría que este servito de aquí funcionara. Como os he dicho, esto de aquí están alimentadas ya directamente a través de la placa, lo cual a veces es un problema y podemos utilizar estos otros y estos otros se tienen que alimentar mediante una alimentación externa. La alimentación externa la pondríamos aquí hay un pin que pone X. Y si queremos utilizar la misma, también los motores se tienen que alimentar por una alimentación externa. Si por cualquier cosa queremos utilizar estos pines con servos o los motores y queremos utilizar la propia alimentación de la placa, que muchas veces es posible, pues entonces lo único que tenemos que hacer es ir aquí al pin de entrada de la alimentación de Arduino y alimentarlo a través de ello. Por ejemplo, ¿cómo conectamos un motor? Bueno, vamos a dejarlo así para que se vea que hay que conectarlo también a la alimentación. Pues conectar un motor es tan sencillo como coger los pines del motor y directamente enchufarlos aquí. Y esto ya os digo, como se ha elegido que sean pines analógicos, podemos jugar incluso con la velocidad del motor, que es otra cosa interesante. Luego además, ¿qué hemos hecho? Pues he puesto, perdón que mi perra está ahí ladrando, pues he puesto a veces los motores dan mucho ruido y afectan a la electrónica de la placa y entonces se pueden poner aquí unos condensadores que digamos que algo lo filtran. ¿Que queremos utilizar la LDR? Pues la LDR tiene su pin y hay que conectarla a algún lado. Entonces, ¿queremos que la LDR esté funcionando en el pin analógico 5? Pues es tan fácil como pincharla aquí. El pin analógico 5. Vale.
Y además aquí está puesto, pues para que se sepa cuál es. Si se quiere utilizar estos pines como para un display de cristal líquido, pues está etiquetados también como SCL y SDA. Y en resumen, esto es lo que tiene. Además, otra ventaja que tiene la placa, bueno, se ha mejorado la serigrafía, porque la otra placa, la antigua que tenía, no se veían bien las cosas. Y esta era la placa antigua. La placa antigua era esta. Y además esta placa me obligaba a cortar los pines para ponerlos por aquí y por allá. Y aquí, sin embargo, pues lo he hecho de forma que con una pina de 40 pines hembra, puedo partirla, se pierde un pin y una parte la pongo aquí y otra parte la pongo aquí. Y bueno, pues la soldadura se ha hecho más sencilla. Aunque bueno, soldar esta placa a mí me lleva media hora, que es un ratico.